bueno, buenos días. Una disculpa por la demora. Y gracias por venir. Digo, vamos a tener hoy una sesión más o menos rápida de qué es Ionic y ya entrar un poquito más en detalles de cómo se utiliza, cómo está estructurado y digamos que un poquito más de la funcionalidad dinámica. Bueno, entonces voy a hacer como un repaso rápido de qué es Ionic para ya digamos entrar como a la estructura y a la funcionalidad. Ionic es una plataforma o bueno, es un framework basado en AngularJS y Cordova para, digamos, eficientar el proceso de hacer aplicaciones móviles para Android y para iOS, usando como todo el conocimiento que uno ya puede tener de desarrollar vía web, ¿no? O sea, entonces tú en vez de aprender como el SDK nativo de Android o de iOS y escribirlo ya sea en las plataformas de ellos, tú lo escribes como si fuera una página web y entre AngularJS, que es del lado del cliente, y Cordova, que es del lado como de la traducción al dispositivo móvil, tú puedes hacer puedes hacer todo el desarrollo de esa manera, ¿no? Entonces, que es lo que se conoce como una aplicación híbrida, que es tanto web y móvil, ¿no? Entonces, eso es como muy rápidamente qué es, ¿no? Y la interfaz básica con la que uno empieza a hacer las aplicaciones de Ionic es con el CLI, que es la herramienta de línea de comando, ¿no? Entonces ahorita voy a abrir una línea de comando. Ok, entonces bueno, voy a cerrar este editor ahorita. Entonces vamos a abrir nuestra línea de comando normalita. Nos vamos a ir a mi folder de pruebas, ¿no? Entonces aquí, o sea, desde aquí ya podemos empezar a crear una aplicación. Digo, una vez dado que ya esté cargada todas las librerías y todo, uno puede hacer nada más el comando ionic start, el nombre de nuestra aplicación, que en este caso vamos a decirle test1, y un template opcional, ¿no? Que en este caso yo voy a elegir el blank, que es el que no tiene nada, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es, va a crear un folder que se llame test1 y le va a, ¿cómo se llama? Sí, justo como el Ruby. Y le va a descargar el template de blank y lo va a montar todo en ese folder, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nada más estamos esperando a que el internet se digne, ¿no? Ya saben que luego el internet se pone nena. Pero ven, ahí lo está bajando de GitHub, lo va a descomprimir e inmediatamente nos inicializa el proyecto en Cordova. Cordova es la interfaz, es como una interfaz genérica que convierte código HTML a directivas nativas, ¿no? Entonces es como nuestra capa de traducción. O sea, la capa que nos va a traducir todo el código que tenemos allá las instrucciones nativas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nada más esperamos un poquito a que se inicialice. Entonces, la ventaja de Cordova es de que es como modular, ¿no? O sea, entonces ustedes en teoría podrían pegarle a cualquier objetivo, a cualquier plataforma objetivo que tenga soporte en Cordova. O sea, que puede ser Android, iOS, Windows Phone, creo que BlackBerry también. O sea, hay varias plataformas. En este caso, Ionic se concentra en dos, que es Android y iOS, ¿no? Entonces, usualmente son con las que vamos a estar trabajando. Pero al mismo tiempo Ionic le hace como wrap a algunos comandos de Cordova, entonces igual y muchas cosas que hagamos como Ionic van a ser en realidad traducciones de los comandos de Cordova, o sea, nosotros nos mantenemos como más arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más estamos esperando. Ajá, entonces ahí nos dice que ya está lista nuestra aplicación. Entonces, si hacemos un dir, ahí tenemos nuestro folder de test1. Entonces, si yo entro a test1, ya tengo una estructura montada. Digo, para que sea más visual, yo lo voy a hacer con mi editor de preferencia. Al final del día, como todo esto es texto, ustedes pueden editarlo en el editor que sea de su preferencia, ¿no? ¿Mande? Si quieres, digo, eso es tu asunto. Pero bueno, yo en particular para esto
estoy usando Visual Studio Code. Digo, obviamente Microsoft me paga por cada mención que hago. No, no es cierto. No, no es cierto. Pero más bien es porque este es como un editor un poquito más ligero que me ayuda a como tener todas las funciones aquí, ¿no? Pero puede ser cualquier editor de texto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo como nuestra estructura de proyecto. Entonces pueden ver que ya tenemos algunos folders, hooks, plugins, www, y tenemos ya algunos archivos cargados, ¿no? Entonces, bueno, realmente dónde vive nuestra aplicación va a vivir en el folder de www. Digamos que los folders de afuera y algunos de los archivos de afuera son los que nos ayudan a hacer la traducción de lo que hagamos en el folder www hacia una aplicación móvil, ¿no? Por ejemplo, de los archivos de afuera, el más importante es este que se llama config.xml. Entonces, config.xml es realmente un archivo de Cordova, que es el que Cordova va a utilizar para configurar la aplicación móvil ya cuando, digamos, la compile, ¿no? Entonces, muchas de las configuraciones de plugins o de ¿cómo se llama? De componentes más de bajo nivel van en el config.xml, ¿no? Como todo esto se trabaja como una tecnología web, entonces pueden ver que hay un archivo tanto de Bower y un archivo de Gulp. Bower y Gulp son dos tecnologías que ayudan a como automatizar tareas o a cargar librerías de una manera como más ágil, ¿no? O sea, en vez de estarte peleando con los Javas y de dónde los pones y mantener las dependencias, Bower mantiene las dependencias del lado del cliente, o sea que en este caso sería todo lo de Angular, y el archivo de Gulp automatiza algunas tareas antes de la ejecución, ¿no? O sea, esos dos casi no nos vamos a meter, ¿no? Para esto no es necesario, ¿no? Como parte de la infraestructura de Ionic, Ionic también tiene ciertos servicios que ustedes pueden accesar vía web. Entonces, este archivo, ionic.project, es en donde ustedes editarían las características de su aplicación si quisieran usar esos servicios. O sea, los servicios de Ionic es como notificaciones push, ustedes pueden hacer el build final de la aplicación remota en la nube. O sea, ustedes suben sus certificados y se hace allá. Y igual también tiene otras funcionalidades, ¿no? Ustedes pueden hacer un visor donde descargan nada más el puro folder de www a su dispositivo y desde ahí pueden previsualizar la aplicación. Todo ese tipo de cosas se van a configurar desde el archivo .project, ¿no? Y ya hablando específicamente como de la aplicación, está el package.json. El package.json es probablemente el más importante porque aquí es en donde estamos listando, por ejemplo, el nombre de nuestra aplicación, la versión, qué dependencias tenemos con el cliente y qué dependencias tenemos de desarrollo. Ahí es como muy importante mencionar que Angular, como es JavaScript, es una librería de cliente. Entonces, todo lo que se ejecuta en Angular, estrictamente hablando, se ejecuta desde el navegador. Lo que Cordova va a hacer es de que nuestro navegador va a ser extiende el navegador para que sea una aplicación entera. Entonces, desde nuestro punto de vista como desarrolladores, todo lo que se está haciendo es en el cliente. O sea, no hay como cliente servidor o como a lo mejor en .NET que, pues yo estoy escribiendo mis HTMLs y luego después voy a hacer mi DLL o no hay nada de eso. O sea, todo lo vamos a hacer en modo cliente. Entonces, por consecuencia, todo lo vamos a hacer con JavaScript. Entonces, este archivo de package.json corresponde como a una librería de JavaScript, ¿no? Entonces, pueden ver que aquí tenemos dependencias que se van a empaquetar en el cliente, o sea, en el JavaScript que tentativamente nosotros le mandaríamos al navegador, que como les comentaba, el navegador de nosotros es toda la aplicación, ¿no? Y las dependencias dev son las dependencias que no se empacan y se le mandan al cliente, sino son las dependencias que uno utiliza en el desarrollo de la aplicación, ¿no? Entonces, por eso pueden ver que Bower está de nuestro lado, porque es el que estamos usando nosotros para traer las librerías y organizarlas y tenerlas actualizadas. O sea, Bower no va para el cliente, ¿no? Y en el caso de los plugins de Cordova, porque obviamente Cordova es una plataforma extensible, o sea, ustedes pueden configurarla con plugins o con funcionalidad adicional, todo eso está especificado desde aquí.
¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos algunos que por default Ionic nos carga, ¿no? Y este también que es importante, aquí estamos diciendo a qué plataformas le vamos a pegar. Ahorita, como inicializamos el proyecto blank, y bueno, en general, Ionic no hace una decisión de qué plataforma vas a usar. O sea, es como tu responsabilidad configurar la plataforma a la que le vas a pegar, que en este caso podría ser Android o iOS, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Más o menos de la estructura general. Sí, dime. ¿Nosotros en Grafos podemos crear un plugin? Sí, o sea, es complejo porque tendrías que hacerlo a muy bajo nivel, ¿no? Y obviamente tendrías que conocer todo el API del lado de Cordova. Digo, como en la infinita sabiduría de las cosas open source, la mayoría de las cosas ya están hechas, entonces no es como que... no es muy necesario, pero lo podríamos hacer si fuera necesario, ¿no? O sea, si fuera alguna funcionalidad muy específica, ¿no? Pero sí se puede. Bueno, entonces, dentro del mismo marco de las cosas de Cordova, tenemos aquí el folder de plugins, que es en donde viven nuestros plugins de Cordova. Y muy importante, este de hooks. Entonces, hooks es una manera en la que Cordova te da la oportunidad de que configures la aplicación que se va a publicar en ¿cómo se llama? En distintos eventos a lo largo de la construcción, ¿no? O sea, entonces ustedes pueden configurar ciertos procesos o ciertas tareas cuando Cordova hace su proceso de transformar tu código a una aplicación, ¿no? Entonces, no siempre es necesario, pero hay ciertas tareas que igual y sí es importante que las hagas. O sea, no son necesariamente de tu código web, o sea, son como más en el proceso de hacer el build a la aplicación final, ¿no? Entonces, ahorita digamos con los hooks, a menos de que sea algo muy específico, no vamos a entrarle, pero, digo, como informativo, es código de Node. O sea, entonces, si ustedes tienen experiencia en Node, ustedes pueden escribir un hook aquí para hacer la funcionalidad que necesiten, ¿no? Entonces, digamos, que viene aquí de entrada lo que hace es agregar ciertas clases al documento final que se exporta, ¿no? Pero eso es, digamos, es automático. O sea, no, en particular no nos tenemos que preocupar, ¿no? Entonces, y bueno, y si les quedaba duda, SCSS es para configurar el uso de SAS, ¿no? Entonces, SAS es un preprocesador de CSS, entonces es como un metalenguaje, ¿no? O sea, ustedes escriben en SAS y SAS lo convierte a CSS válido, pero entonces SAS es un lenguaje mejor, no sé si mejor estructurado, pero es más estructurado que CSS. Entonces les permite usar variables, les permite usar variables globales, variables locales, o sea, como mucha de la sintaxis normal de un lenguaje de programación. Entonces, por decir, una de las cosas importantes de SAS es de que ustedes pueden escribir todo en SAS y, por decir, si necesitan cambiar un color en todas las hojas de estilo, pues nada más cambian una variable y cuando se compile el CSS, todos los cambios se van a ver hechos. O sea, es como una manera de escribirlo a un nivel más alto, ¿no? En vez de meterse con el CSS normal. Pero es opcional, o sea, si ustedes no quieren usar SAS en el proyecto, no pasa nada. O sea, ustedes pueden usar CSS normal, solo en este folder es en donde viven, digamos, algunas de las variables que se utilizarían para compilarse al final en CSS válido, ¿no? Entonces, digo, esto es también opcional, ¿no? Pregunta, George. ¿Puedo? Sí, dime. Por ejemplo, ahorita que hablas de los estilos, ¿y qué pasa por las hojas que, o sea, si la estructura general proveniente de Bootstrap, que ya ves que ellos tienen como hojas específicas? Eso, por ejemplo, igual, si quisiéramos mandarlo a SAS o LESS, habría que cambiarlo completamente a una hoja de estilos independiente y cargarlo a SAS. Sí, o sea, bueno, o sea, este archivo de Ionic app.scss, o sea, tendrías que escribir todo aquí y agregar una tarea en el gulp para que, ¿ves? O sea, aquí ya está, para que lo convierta digamos, a CSS válido. O sea, si estás viendo aquí, lo que hace
Exactamente, o sea, entonces tú lo escribirías aquí, o sea, digamos, todos los archivos que necesites los escribirías aquí y ya nada más editarías tu tarea de gulp para que los convierta, o sea, se los pase a la función de SAS y entonces una vez que estén compilados los ponga en el folder objetivo. O sea, para propósitos del desarrollo, para ti nada más existe la carpeta de www. O sea, es como si fuera una aplicación web normal. Entonces, digo, estas tareas son como la periferia, pero realmente el enfoque es todo dentro de www, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, entonces ya para como mostrarles la masita, por decirlo de una manera, estos son los folders normales que tenemos para, digamos, estar interactuando como para hacer nuestra aplicación. Entonces pueden ver que hay un index HTML, tenemos uno de CSS, imagen, JS, o sea, tenemos como una estructura estándar, ¿no? En particular, la diferencia es de que tenemos esta carpeta que se llama lib. Entonces, lib es en donde viven los JS que Ionic ya nos proporcionó, o bueno, estrictamente hablando, la librería de Ionic vive aquí, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que tiene su propio CSS, tiene sus propios fonts, tiene sus propios archivos de SAS, que son los que vienen por default en la plataforma, ¿no? De la carpeta de Ionic, les digo, usualmente no vamos a estar interactuando con ella porque es la librería per se, o sea, digamos, todo lo vamos a estar haciendo al nivel de Angular, pero ustedes pueden ver que dentro de Ionic ya nos incluyeron algunas librerías, ¿no? Ya nos incluyeron la librería de Angular principal y ya nos incluyeron Angular UI, ¿no? Si ustedes abren esto, pueden ver que también tenemos ya algunas extra, porque Angular es muy modular, entonces la función de Angular base trae mucha funcionalidad, pero la funcionalidad extra se agrega a través de archivos de JavaScript separados, ¿no? Entonces aquí ya nos agregaron la librería Animate, la librería Resource y la librería Sanitize, que son 3 de las más importantes. Si quieren, ahorita ya que empecemos a tocar el código, les explico exactamente qué hace cada una, ¿no? O sea, digo, hay más, pero esas son como de las más básicas, ¿no? Y hablando ya de lo que es nuestra aplicación, o sea, donde nosotros le vamos a estar moviendo, es la carpeta de JS. Entonces, la carpeta de JS incluye un archivo que se llama app.js, que es como el punto de entrada de toda aplicación de Angular. O sea, ya para como entrar bien en qué es Angular, o sea, Angular es una librería, ellos le llaman MVVM, pero para, digamos, como el propósito de los que ya sabemos un poquito de programación del lado de .NET, es MVC. O sea, entonces, Angular sigue la estructura de tener modelos y tener controladores y tener vistas, ¿no? Entonces, ¿por qué es VVM, o sea, MVVM en vez de MVC? Porque Angular, su función distintiva es de que tiene un ciclo muy particular de 2 vías. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes actualizan el modelo, la vista automáticamente se actualiza a través de magias arcanas y negras que Angular hace, ¿no? Que bueno, igual y ya más adelante entraríamos en eso, pero, o sea, ese es como el punto saliente, ¿no? El punto saliente de Angular es de que ustedes siempre van a estar cazando directamente su vista con su modelo. ¿Por qué? Porque el modelo, cuando se actualice, va a hacer que la vista se actualice, ¿no? Y viceversa. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, uno de los casos canónicos de Angular son formas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una forma web, ustedes cuando actualizan la forma, se actualiza el modelo. Y al actualizarse el modelo, se actualiza la vista en la que están trabajando. Entonces, por eso es que Angular es muy popular para las páginas que se llaman Single Page Applications. O sea, entonces, ustedes pueden tener toda una aplicación dentro de una sola página, ¿no? Continuamente actualizando la vista, retroalimentando el modelo. O sea, entonces, por eso les digo que es como de 2 vías, ¿no? Y por eso es VM. Ellos le llaman View Model, pero es como una terminología, ¿no? Entonces,
mucho del pensamiento que se hace raro de Angular es de que todo se tiene que pensar como si fuera una sola ventana, ¿no? Entonces, por ejemplo, al menos en el desarrollo normal uno lo piensa, por ejemplo, como, pues un HTML o el index y la vista y el menú. No, o sea, aquí todos están en uno solo, ¿no? Y, por ejemplo, para los que estamos acostumbrados a más como las rutas, entonces sí hay rutas, pero todas las rutas viven dentro de tu misma dirección. Entonces, una dirección ejemplo de una aplicación de Angular sería, por ejemplo, no sé, www.inbit.com.mx, diagonal, signo de exclamación y un gatito. O sea, y todas tus direcciones seguirían después del gatito. O sea, no son direcciones reales, ¿me explico? Todo es como dentro de la aplicación. Entonces, eso a veces es lo que lo hace como muy confuso. Que dices, bueno, pero yo quiero tener varias páginas, pero es que no son páginas, ¿no? Entonces, o dices, bueno, pero yo quiero que se llamen de alguna manera. Bueno, sí, pero eso se configura en otro lado, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, eso es lo que hace que Angular sea muy poderoso, porque, o sea, tú, por ejemplo, yo que vengo de .NET, o sea, yo les puedo dar como el símil, o sea, todo lo que uno puede hacer en .NET, casi todo se puede hacer en Angular. O sea, es así como, nosotros usualmente lo pensamos como, pues sí, voy a escribir un código aquí, que entonces se actualiza y más o menos como que lo pensamos en transacciones, pero aquí no hay que pensarlo en transacciones porque todo se hace dentro de lo mismo, pues. Entonces es como una manera distinta de pensar, pero al mismo tiempo es muy, muy, muy poderoso, ¿no? Entonces, el punto de entrada de todas las aplicaciones de Angular siempre va a ser un archivo de JavaScript, porque Angular es una librería en JavaScript. Entonces, siempre vamos a empezar con el app.js, ¿no? Entonces, extendiendo ese concepto de que Angular es muy modular en las funcionalidades, también es modular en la manera de escribirse. Entonces, todos los como bloques principales de una aplicación están hechos en módulos, ¿no? Entonces, una de las funciones principales de Angular es algo que se llama Dependency Injection. Entonces, Dependency Injection, ¿qué es? Es declarar partes del código, pero tú no te preocupas en qué momento se cargan. ¿Me explico? O sea, al menos en ciertos lenguajes de programación es muy importante de que no, pues tengo que cargar primero las librerías que voy a usar y luego después tengo que cargar la interfaz y hasta el final tengo que cargar, o sea, porque hay una dependencia explícita, o sea, en el orden. Pero Angular tiene una manera particular de trabajar en el sentido de que tú solo las declaras y Angular se preocupa cuándo traerlas o no. O sea, entonces es como, eso también es un poco confuso, porque a lo mejor uno está acostumbrado a por decir, bueno, si vienes de C, por decir, pues yo voy a hacer como mis imports, ¿no? Y voy a importar. Y luego después, no funciona porque no he agregado esa DLL todavía, o porque, no he escrito esa parte todavía, ¿no? Entonces, lo que lo hace muy ágil a Angular es de que ustedes lo pueden declarar y o sea, pueden decir que lo necesitan y luego después hacerlo. O sea, entonces no hay una dependencia dura en ese aspecto. O sea, ustedes pueden decir, bueno, pues es como por decir, yo voy a necesitar un diseño de Diana, pero yo no le digo cuándo. O sea, cuando ella lo tenga, o sea, o me preocupo después qué es ese diseño. O sea, todo se hace de una manera como muy dinámica, ¿no? Entonces, por consecuencia, todas las aplicaciones de Angular necesitan tener al menos un módulo, ¿no? Que es el módulo que va a consistir en la aplicación. Entonces, digo, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo declaramos eso? O sea, utilizamos, como les platicaba que Ionic está basado en Angular, entonces muy pocas veces vamos a hablar de cosas específicas de Angular, de Ionic, vamos a hablar casi siempre de cosas de Angular. Entonces, por eso, si ven aquí como Angular.model, dicen, pero eso no se ve de Ionic. Así es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, si leen aquí el como template que nos dice Angular.model es un lugar global para crear, registrar y traer módulos de Angular, ¿no? Entonces, aquí mismo les está diciendo que el nombre de su módulo principal se llama Starter, ¿no? Entonces, ese es como un nombre genérico, pero ese es el nombre, digamos, de tu aplicación, ¿no? ¿Qué tan importante es ese nombre? No mucho.
digo, si lo cambian, hay que cambiarlo en algunos lugares, pero digo, al final del día eso es como interno, no hay mucho problema por eso. Entonces, desde aquí ya estamos topándonos con algunos de los conceptos que les decía. Entonces, estamos declarando un módulo principal, ¿no? Entonces, va a ser el módulo en el que corre nuestra aplicación. Nuestra aplicación se llama Starter, pero aquí estamos definiendo, digamos, como un conjunto que ahorita nada más tiene una sola entrada. Aquí es en donde nosotros empezamos a hacer nuestra inyección de dependencias. O sea, de antemano nosotros le decimos que este módulo necesita la librería que se llama Ionic, ¿no? Entonces, nosotros nada más con expresarlo es suficiente. O sea, no nos tenemos que preocupar tanto de, en qué momento se va a cargar, ni nada, sino ahí simplemente la tenemos que mencionar, ¿no? Entonces, esto básicamente es todo lo que se necesita para hacer un módulo principal, esta sentencia, angular.module. Si ven acá, tenemos una función que se llama run. Entonces, esta función de run es más bien, se la pueden imaginar un poquito como un document ready en términos de HTML, ¿no? O sea, de que esta es una función que se va a ejecutar ya que se cargue el módulo. ¿Sí me explico? O sea, después de que se cargue el módulo, se va a ejecutar el run. Entonces, por eso tenemos aquí algunas instrucciones de Ionic. Es muy importante mencionar que muchas veces van a haber variables o sentencias con el símbolo de pesitos enfrente. Entonces, el símbolo de pesos denota lo que en Angular se conoce como un servicio. Entonces, un servicio es alguna pieza de código o alguna librería declarada en otro lado, ¿no? Entonces, les digo, no son variables per se, sino pueden ser otras librerías, pueden ser otras piezas de código, pueden ser otros módulos, o sea, es como muy general, ¿no? Entonces, como nosotros expresamos que tenemos una dependencia de Ionic, por consecuencia, podemos usar este tipo de servicios, ¿no? Están disponibles porque importamos esa librería. Entonces, Ionic Platform es un servicio que nos proporciona Ionic para saber ciertas generalidades del dispositivo en el que estamos corriendo, porque acuérdense que todo esto es general, o sea, todo el código que escribimos va a ser general y Cordova va a ser la traducción al dispositivo que nosotros hayamos elegido. O sea, entonces, en este momento, digamos, no estamos tan seguros qué es o qué dispositivo es. Entonces, la función de platform, les digo, tiene un evento ready. O sea, entonces, este evento ready aquí se está asegurando de que algunos plugins corran y de que se generen algunas cosas, ¿no? Pero usualmente, cuando ustedes estén trabajando con Ionic, la configuración global la van a hacer dentro del run, ¿no? O sea, no necesariamente el Ionic Platform Ready, sino esto es nada más como cuando la plataforma despierta, ¿no? Pero el run es cuando el módulo despierta. O sea, es ahí una distinción fina, ¿no? Pero, en fin, les digo, en la mayoría del tiempo no van a, digamos, meter nada aquí, a menos de que sea como estén configurando plugins, o sea, una configuración global. O sea, si a ustedes les interesa hacer una aplicación estática, o sea, que nada más tenga como visual, no es necesario meterse tan a detalle. Pero se los explico para que sepan qué es, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ok, ya habiendo especificado que tenemos un módulo y que depende de Ionic, entonces ya podemos decir, bueno, ¿y dónde está la página? ¿No? Entonces, como punto de entrada, como todas las aplicaciones web, tenemos un index.html. Entonces, si ven, este está escrito de una manera bastante estándar, ¿no? O sea, tenemos un doctype, tenemos un viewport. Entonces, aquí ya ven que estamos importando uno de los CSS de Ionic y al mismo tiempo nos da la oportunidad de importar el nuestro, ¿no? Que está en el folder estándar de style CSS, ¿no? O sea, entonces, Ionic tiene sus propios CSS, pero obviamente tú puedes importar los tuyos. Entonces, es como bastante estándar, ¿no? Entonces, si ven aquí, estamos importando AngularJS, pero ¿por qué estamos importando Ionic Bundle? Una de las ventajas que te da Ionic es de que ya tiene un archivo con todas las cosas de Angular cargadas adentro, para que ustedes, digamos, no los tengan que llamar todos seguidos, ¿no? Entonces, de nuevo, este te lo deja por default y asegura que ustedes ya puedan correr con Angular desde el principio, ¿no?
Este que sigue, que es el de Cordova JS, es un quirk de la plataforma de Cordova. Digamos que ese es como el que maneja mucha de la funcionalidad base, pero en el momento en el que estamos ahorita no existe. O sea, cuando nosotros compilemos la aplicación, se va a inyectar, entonces no nos tenemos que preocupar por ese. Más bien, lo importante es que esté declarado, ¿no? Porque entonces si no, digamos, los otros pasos no van a funcionar, ¿no? Y entonces ya si ven, ya está aquí el JS de nuestra aplicación. Entonces, obviamente la única dependencia en orden es de que Angular se cargue antes de tu módulo, porque obviamente si no puedes cargar tu módulo si no hay Angular, ¿no? Entonces es como, esa sí es bastante lógica, ¿no? Y si pueden ver, aquí ya tenemos como nuestro body y ya tenemos algunas instrucciones. Pero si ven, tenemos instrucciones de HTML no estándar, o sea, porque HTML no tiene Ion Paint o no tiene Ion Content, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde salen esas? Esas son las que se conocen como directivas de Angular. Entonces, la filosofía de Angular es no, digamos, mantener el contenido separado, la funcionalidad separada del contenido, sino tratar de enriquecer el HTML, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos o de los contrastes más claros es con jQuery. Me imagino que todos han usado jQuery en algún punto. Entonces, más bien, la filosofía de jQuery es encuentra el elemento en el DOM, encuentra el elemento en la página y hazle estas modificaciones. En cambio, Angular es totalmente opuesto. Angular dice, no lo hagas de esa manera, sino mejor enriquece el HTML que ya hiciste con la funcionalidad que deseas. Entonces, eso es como uno de los puntos medulares de Angular y en donde todo el mundo siempre se tropieza, ¿no? Porque, digamos, al menos ustedes que son de diseño, siempre le hacen, bueno, entonces, bueno, ya hice toda la página y, pues con jQuery después luego lo arreglo, ¿no? O después, pues necesito instanciarlo, bueno, eso lo arreglo con jQuery después. En Angular es distinto. O sea, en Angular, o como dicen los evangelistas de Angular, el Angular Way, o sea, el modo Angular, es, no, hazlo en el HTML en el que estás haciendo. O sea, entonces digamos que está como todo sandwichado. Está sandwichada la funcionalidad con el HTML. Y parte de eso es de que tú en Angular puedes definir nuevas etiquetas. O sea, porque sería muy difícil casar mucha funcionalidad compleja con el HTML que existe. Entonces, la manera en la que Angular lo hace es, tú puedes definir una etiqueta abstracta que hace una funcionalidad específica. Entonces, eso se le llama en el mundo de Angular una directiva, ¿no? Entonces, todas estas etiquetas de aquí que estamos viendo, de Ion Paint, Ion Header, Ion Content, son directivas que Ionic hizo en Angular, ¿no? Por eso tienen el prefijo de Ion. Entonces, usualmente cuando ustedes estén revisando tutoriales o proyectos de Ionic, va a haber muchas etiquetas de este tipo. Entonces, las que son con Ion son las que Ionic ya nos está dando, pero nada nos limita a que nosotros escribamos nuestras propias directivas, ¿no? Entonces, digamos, ese es el contenido del body y el HTML, ¿no? Entonces, el index es el primero que se va a cargar como cualquier aplicación estándar, ¿no? Si ven, aquí hay atributos que empiezan con ng, que eso también puedes decir, bueno, no hay ningún atributo de HTML que se empiece con ng. ng es como una abreviación de Angular. Todos los elementos que empiecen con ng usualmente van a ser elementos de Angular, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es como lo que les mencionaba, sobrecargar esta etiqueta de body con un atributo que se llama app. ¿Y cuál es el valor de ese atributo? Starter. Entonces, si más o menos siguen la lógica, lo que significa es de que nosotros estamos diciendo que nuestra aplicación vive en esa etiqueta. O sea, entonces, Angular va a cargar el módulo que se llama starter en esa etiqueta. O sea, entonces es como, no lo estamos definiendo por fuera, sino nada más en el JS definimos nuestro módulo, pero por ejemplo, si nosotros no le pusiéramos el app starter, nunca se carga, porque no le hemos dicho a Angular dónde queremos que lo haga, ¿no? Entonces, este es también uno de los
de las etiquetas principales, ¿no? Usualmente cuando ustedes vean o en aplicaciones que tengan muchos módulos, van a decir, bueno, ¿y dónde está el módulo principal? Ah, pues busquen el NGApp, ¿no? Y así como esas hay muchos atributos distintos, que es la manera en la que Angular te permite sobrecargar el HTML, ¿no? Bueno, entonces, digo, ya para moverle un poquito más, porque ya hablé bastante, les voy a enseñar cómo se ve esto. Entonces, uno de los comandos que tiene Ionic para permitirte desarrollar se llama serve. Entonces, Ionic serve lo que hace es instanciar esta aplicación en un servidor local. Entonces, si ven, yo aquí tengo mi aplicación corriendo en localhost, ¿no? Entonces, desde aquí yo puedo ir checando mi desarrollo en tiempo real. O sea, cada vez que yo actualizo un archivo acá, se va a actualizar en mi ventana de serve. Como por ejemplo, si yo le cambio el título a esto, entonces le pongo inbit blank starter, pueden ver que abajo me dice HTML changed, y entonces inmediatamente se hace el cambio, ¿no? Entonces, exacto, una de las ventajas de que sea una librería de JavaScript es de que todos los cambios se aplican en un reload. Entonces no es como, no hay que hacer un proceso de compilación como en .NET, por decir, o en otras librerías, sino todo se hace, como todo se está haciendo en el browser en el momento, con que ustedes nada más recarguen la página, se deben de ver los cambios, ¿no? Entonces eso es como algo que también hace que Angular sea muy ágil. O sea, ustedes pueden estar desarrollando directamente, save, y van viendo automáticamente cómo se va actualizando su aplicación. Entonces, eso es como una de las cosas bonitas. Pero ahorita pues no tenemos nada, ¿no? Entonces no hay mucho que mostrar. Entonces, o sea, ya como para entrar a la masita de cómo acomodar una aplicación, porque al mismo tiempo Angular es una librería no opinionada, o no tiene opinión, ¿no? ¿Qué significa eso? Que te pone las maneras de trabajar, pero no te dice una manera exacta en cuál hacerlo. O sea, lo puedes hacer de la manera en la que tú quieras, ¿no? Entonces, siempre es importante agregar dos archivos. Bueno, aquí no tengo el JS, aquí está el JS. Oh, pues. Entonces le voy a dar New File. Entonces, aquí voy a crear mi aplicación, o bueno, mi archivo de controladores. Porque como mencionábamos, una de las maneras para mover la funcionalidad de la aplicación es a través de controladores, siguiendo el patrón MVC, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empiezo yo a cargar mis controladores? Es muy sencillo. O sea, yo voy a definir una variable. Les digo, todo esto es código de JavaScript que se llame AppControllers. Y esto va a ser un módulo, ¿no? Para que se pueda conectar con el resto de mi aplicación. Entonces yo voy a decir que este módulo se llama AppControllers y le voy a decir que no tengo dependencias ahorita. Entonces esa es como una parte importante. O sea, yo podría a lo mejor desde aquí declarar una dependencia a otro módulo, ¿no? Pero ¿dónde viviría ese otro módulo? Pues quién sabe, ¿no? O sea, no está especificado en este momento, ¿no? Y más bien esto de declarar la variable lo estoy haciendo por conveniencia. ¿Por qué? Porque eso me permite que yo haga, por ejemplo, appcontrollers.controller, que es la instrucción para instanciar un controlador. Y entonces yo nada más hago, por ejemplo, home controller. Y como es JavaScript, en el mundo de JavaScript ya saben que todo siempre se hace a través de una función, ¿no? Entonces, ahí yo ya definí mi función de controlador, como quien dice, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, igual y ahorita platicamos un poco más de la estructura de un controlador, ¿no? Pero, pues sí, ya creé un controlador, pero, pues, o sea, ¿cómo le digo que usarlo o dónde lo utilizo, ¿no? O sea, sí, ya tengo este módulo, pero necesito decirle a mi módulo principal, que corresponde a mi aplicación,
que hay un módulo nuevo y que lo cargue junto con la aplicación. Entonces, para yo hacer eso, yo tendría que regresarme a mi app.js y extender mi referencia para incluir app controllers. Entonces, eso ya me deja usar el código de controlador en mi aplicación principal. Claro que si ahorita volvemos a ver el Ionic Serve, bueno, explotó. ¿Por qué explotó? Porque mi controlador no tiene funcionalidad. Si ustedes ven aquí en mi ventana de desarrollo, en la consola, aquí mismo me lo está diciendo, ¿no? No pude instanciar el módulo porque app controllers no está. Entonces, pero si ya lo puse en el módulo, lo que me faltó es cargar el JS. Entonces yo tengo que irme a mi index y obviamente cargar el archivo que tiene esa funcionalidad, porque si no está cargado, pues ¿cómo? ¿No? Entonces es appcontrollers.js, ¿no? Entonces, quitamos este. Diagonal. Ok. Entonces ya con eso ya debería de no explotar mi aplicación. ¿Sí ven? Entonces ya recuperé como la normalidad. Entonces ahora sí se puede decir que ya puedo usar ese código. Entonces, como para repasar, tenemos tres cosas esenciales. Tenemos que declarar el módulo, bueno, crear el archivo, declarar el módulo, declarar la dependencia y obviamente cargar el archivo. Esas son como las cosas que se necesitan para agregar nueva funcionalidad. Si ustedes lo piensan de una manera ágil, si ustedes agregan un nuevo módulo a una aplicación que ya está corriendo, nada más tienen que editar el app.js y agregar la referencia, agregar el archivo a la página y ya, eso es todo, no hay que recompilar, no hay que hacer nada, o sea, lo pueden hacer bastante de manera ágil, ¿no? Entonces esa es una de las cosas importantes. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí ya podemos entrar como a, bueno, ¿y qué es un controlador? ¿No? Entonces, yo les mencionaba que Angular sigue un poco la metodología de MVC, entonces, para como repasarlo rapidito, se supone que el controlador es el que mueve toda la funcionalidad. El controlador le pregunta al modelo, que en este caso el modelo son los datos, le pregunta por los datos y se los pasa a la vista para que la vista los formatee y los despliegue, ¿no? En el caso de Angular es ligeramente distinto por el ciclo que les decía que es doble, ¿no? Entonces, como es un ciclo doble, lo que significa es de que la vista solita va a actualizar la vista actualiza el modelo y el modelo actualiza la vista, ¿no? Entonces dirías, bueno, ¿y dónde queda el controlador ahí? Entonces, el controlador en realidad se lo pueden imaginar como extender la vista, ¿no? Entonces, el controlador, digamos, se ejecuta una vez y se provee como ciertos métodos para que la vista los use, pero digamos el controlador se crea y en cuanto dejas de ver esa página, se elimina. Entonces es como que muy sencillo. ¿Por qué? Para no sobrecargar toda la funcionalidad en el controlador. Por ejemplo, nosotros que venimos un poco de .NET, todo hacemos en el controlador, ¿no? O sea, todas las llamadas, todo lo hacemos y ya nada más le mandamos a la vista los datos para que los despliegue, ¿no? Aquí es un poco lo opuesto. Digamos que el controlador va a acomodar las cosas para que la vista lo haga todo. Entonces, los controladores por su naturaleza son más delgaditos, no están tan recargados de funcionalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las cosas más importantes de Angular es de que maneja un concepto que se llama el alcance o el scope. Entonces, ¿qué es el scope? El scope lo pueden pensar como una variable que ustedes tienen dentro de la vista, ¿no? Entonces, esa variable de scope tiene todas las cosas que ustedes pudieran necesitar para el alcance de esa vista, ¿no? Y obviamente la variable de scope es distinta para cada vista, ¿no? Entonces, la terminología de la variable scope es pesos scope porque es un servicio, ¿no? Igual que los que habíamos platicado.
Entonces yo puedo decir que mi variable scope le voy a agregar un mensaje y ese mensaje va a ser hola Invid Ionic, ¿no? Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es de que le voy a poner de manera accesible a la vista una variable o un campo que se llama mensaje con ese texto. Para los que usamos .NET, se lo pueden imaginar un poco como el viewBag. O sea, entonces, esto es un poco como ese concepto. Ahora bien, el viewBag era más bien como para pasar valores, pero scope tiene como es JavaScript y es maleable, ustedes pueden hacer funciones desde aquí mismo. ¿No? Entonces ustedes pueden combinar variables con funciones dentro del scope, ¿no? Entonces esa es como una diferencia sustancial, ¿no? Ahora bien, sí tenemos el scope, pero si dijimos que el scope es un servicio, entonces necesitamos declarar una dependencia de ese servicio, aunque sea un servicio interno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De la misma manera que declaramos un módulo, nosotros declaramos un arreglo de dependencias. Entonces, los controladores pueden tener dependencias separadas a, ¿no? Entonces, yo voy a decir que necesito el servicio scope y que la función del controlador es esta. Si notan, la sintaxis es un poco distinta, o sea, porque yo estoy como que sandwichando mi dependencia con la función. Lo pueden escribir de esta manera o pueden hacerlo de esta otra manera. Les digo que por eso Angular también da muchos dolores de cabeza, porque hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, ustedes pueden hacerlo nada más así. ¿No? Que si le piensan un poquito en el mundo de JavaScript es más o menos lo mismo, porque yo estoy diciendo que esa función que estoy declarando va a recibir un parámetro que se llama scope. ¿De dónde viene ese parámetro? No es importante, ¿no? O sea, es una de las maneras secretas en las que la inyección de dependencias funciona. O sea, yo no estoy diciendo ahí que dónde está scope o que la traiga. O sea, yo nada más digo que se la van a pasar. ¿Cómo se la van a pasar? ¿Quién sabe? ¿No? Pero a veces se prefiere esta terminología de arriba porque es más clara. O sea, estás diciendo explícitamente necesito scope. Entonces, digamos que a lo mejor si nosotros fuéramos a pasar otras variables que no son servicios, te quedarías, bueno, entonces, ¿cuáles son variables, cuáles son servicios? ¿Cuáles son? O sea, sería un poco más complejo, ¿no? Entonces, esta es como una, o sea, pueden encontrarse en la literatura las dos terminologías distintas, ¿no? Entonces, eso es un poco algo confuso, que luego después van a decir, bueno, ¿y por qué tiene, o dónde estaba declarado? Entonces, es como aquí, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a usar la de arriba, que es como la más clara, porque estamos empezando. Y entonces, bueno, ya tenemos un controlador. Wow, y ya tenemos un mensaje y ya tenemos una función, ¿no? Bien tranqui. Entonces, ahora, ¿cómo le digo a la aplicación dónde quiero cargar ese pedazo de código? Entonces, si platicábamos un poco de sobrecargar el contenido HTML, hay una instrucción para eso. Entonces, yo voy a decir que el controlador para este elemento se va a llamar HomeController, ¿no? Entonces, con eso, digo, obviamente si mi aplicación no explota, no explotó, perfecto. Creo que sí sé lo que estoy haciendo. Entonces, yo ahí ya estoy diciendo que es de la misma manera que el body va a cargar el módulo de aplicación, la instrucción IonContent va a cargar a mi controlador. Entonces, eso significa que por las propiedades del scope o del alcance, esa variable scope va a estar disponible en la vista, ¿no? Entonces, yo puedo en mi vista, que en este caso es el contenido,
utilizar la sintaxis de Angular para mostrar un mensaje. La sintaxis de Angular es la doble llavecita. Igual y si ustedes han visto otras librerías de JavaScript, se les hace conocido. Hay un par de otras librerías que usan esa misma sintaxis. Una que se llama Handlebars, que es muy popular, ¿no? Entonces, ustedes cuando vean una sintaxis de doble curly brace, o sea, de doble llave, significa que están haciendo algo que se llama interpolación. ¿Qué es interpolación? Meter datos en la vista. Entonces, ajá, justo, o sea, realmente Razor es un poco, o sea, Razor es el motor de vistas de .NET 4, ¿no? Entonces, Razor es un poco una copia de esto, o sea, de que tú puedes meter los datos o ejecutar funciones dentro del mismo código de la vista, ¿no? O bueno, si te vas más atrás, lo puedes pensar como el PHP, ¿no? O sea, es como poner las dos llavecitas del PHP y poner código en medio. O sea, estás interpolando el código con la parte visual. Nada más que aquí, lo que vamos a hacer es de que vamos a decir que queremos, entonces sí es el scope, entonces sí sería scope.mensaje. Entonces, en teoría, esto lo que debería demostrar es el hola mundo. Pero creo que no definí scope. Entonces, más que eso, es nada más mensaje. No. Les digo, lo bueno es de que si te equivocas, es muy sencillo saber dónde te equivocaste y obviamente corregirlo, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos aquí nuestros controladores, decimos que no tenemos una dependencia, entonces yo dependo de scope, scope está aquí, lo olvidé. Sí, o sea, establecimos la dependencia, pero no le pasamos la variable, entonces era como ¿no? Por eso les decía que a veces uno se confunde, pero en teoría, ahora sí ya deberíamos de tener nuestro mensaje. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo cargué mi vista tenía un controlador injertado, Angular fue y trajo el controlador, generó lo que yo le dije, y entonces cuando la vista se renderea, yo le estoy diciendo, pues méteme eso que hiciste aquí. Entonces, si pueden ver, eso puede ser como muy poderoso, porque entonces, si todo lo estás metiendo en la vista, pues entonces hay una tentación de todo hacer en la vista. Entonces voy a hacer todas las funciones aquí en el controlador y entonces, ¿no? Porque también una de las cosas bonitas es de que, bueno, yo hice ahorita una variable, pero yo podría hacer también una función. ¿Ven? Entonces me salió mi alert. Entonces, ustedes pueden tanto desplegar variables como desplegar funciones siempre y cuando existan en el controlador. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer con eso, ¿no? Bueno, es que le di pausa. No le di pausa. Sí, ya te entendí. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver que hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ese código se está ejecutando para toda la vida, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hablar un poco del ciclo de vida de una aplicación de Angular. Entonces, aunque les decía que Angular lo hace un poco por magia, no es magia, sino Angular tiene procesos que están como inspeccionando tu vista, ¿no? Así como que, a ver, ¿qué tienes ahí? ¿Ya hiciste un cambio? No has hecho un cambio. A ver, ¿ya hiciste un cambio? Ok, entonces ahora sí vamos a hacer todo y vamos a renderear todo y bla, 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 ¿no? Entonces es como que está literalmente, como decimos en el norte, watchando. Está watchando tu aplicación. Entonces, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo sabe cuándo se cambió un valor? Entonces, Angular tiene una manera que se llama el ciclo de digest. Entonces, ¿qué es digest? Digest es un proceso que está corriendo en la parte de atrás, que está viendo las variables y si hay un cambio las actualiza la vista. Pero entonces eso puede conducir
a una cosa que se llama un digest loop, que es, perdón, cuando tú cambias una variable, la variable cambia la vista, pero la vista vuelve a cambiar una variable y entonces Angular vuelve a cambiar la vista. Entonces se hace como un loop, un ciclo infinito, ¿no? Entonces algunas veces es como hay que tener cuidado con eso, porque si tú no lo estás pensando en actualizaciones en el mismo momento, igual y puedes caer en uno de que, pues es que voy a actualizar esa variable después, pero esa variable se actualizó ahorita y tú estabas esperando un cambio en esa para hacer otra cosa, todo se va a hacer instantáneamente. Entonces, a veces el digest loop también nos tropieza, ¿no? Principalmente porque, o bueno, ¿cómo sabe Angular que watchar, literalmente? Eso es por, digamos, cuando nosotros estamos usando la notación de doble llavecita, le estamos diciendo, mira, vamos a casarte un ítem a tu modelo de datos. Entonces, Angular inspecciona todas las cosas que nosotros casemos al scope, o sea, porque el scope es nuestro modelo de datos. Entonces, si nosotros hacemos muchas operaciones encadenadas a cosas del scope, puede que cada vez que nosotros actualicemos una variable, Angular checa todo el scope y dice, pero es que también hiciste esto. Entonces, se puede hacer ahí una cadena. Entonces, pero sí es importante mencionar que todas las cosas que ustedes casen de esta manera, o sea, de la manera de la doble llavecita, se entran en el ciclo del digest. Entonces, todo lo que no esté ahí, pues se va a actualizar, pues quién sabe cuándo, ¿no? O sea, si ustedes quieren que se actualice en el ciclo de Angular, tiene que estar en una directiva, perdón, en una propiedad como esta, o tiene que estar en una llavecita. Si no está en eso, pues quién sabe cuándo se va a ejecutar, ¿no? Entonces, eso es como una parte importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Y entonces cómo eliminas ese loop? O bueno, ¿cómo evitas ese loop? Bueno, o sea, ya tendrías que entrar como en el flujo de tu aplicación. O sea, entonces, por decir, si tú tienes una forma, ¿no? La forma se puede actualizar automáticamente, pero digamos que si la forma se actualiza, debería de actualizar una base de datos. O sea, hay otras estructuras de control. Como por ejemplo, una que sería esta que les puedo mostrar. Entonces, si yo, en vez de nada más poner la función así embebida, injertada en el código, yo puedo hacer mejor un botón, ¿no? Es... ¿no? Entonces yo podría a lo mejor tener un botón, ¿no? ¿Cómo controlo eso? Pues hay una directiva que se llama ng-click que me permite casar esa funcionalidad a un evento específico. Entonces yo voy a decir que en esto ejecute dime hola. Entonces si yo guardo y voy de nuevo, que bueno, no le puse el valor, obviamente. Ajá. Entonces, si yo tengo un botón, yo puedo decirle que cuando dé clic se ejecute. Entonces, esto sigue más la estructura común de una página web, de que yo lo voy a mover a través de botones, elementos de interfaz, guachua. O sea, entonces, hay varias maneras de hacer eso, ¿no? O sea, a lo mejor yo podría, en vez de casarlo a un clic, casarlo a un evento. Eso también se puede. O sea, hay como muchas maneras de hacerlo. Digo, igual y si se confunden un poco cuando digo directiva también para mencionar estos elementos, es de que también son directivas en cierto sentido. ¿Por qué? Porque esas propiedades custom se definieron en algún lugar y solo Angular sabe. Entonces, ¿no? También en cierto sentido es código. O sea, nosotros, además de generar etiquetas nuevas, podríamos generar atributos nuevos. Y esos atributos hacen cosas. Entonces es como también
o sea, más maneras. Por eso les digo que Angular es como muy maleable en ese sentido, y lo maleable luego sale caro, pues porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, entonces, ya ahorita nosotros definimos un controlador, ya definimos nuestra aplicación primordial, ya tenemos nuestra paginita, ya está corriendo en nuestro serve, entonces ahora sí decimos, pues bueno, ya como quien dice, ya tenemos una aplicación, ya la voy a querer publicar, ya voy a cobrar 90,000 pesos al mes por hacer aplicaciones móviles como el resto del mundo, entonces, me voy a lanzar, voy a hacer mi aplicación móvil. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, primero me tengo que salir del ¿cómo se llama? Del serve para continuar. Entonces, la parte primordial es agregar una plataforma, ¿no? Entonces, ¿no? ¿A qué le voy a tirar? Digo, me gustaría tirarle a donde están las toneladas de dinero, que es iOS, pero como yo soy un triste usuario de Windows feo, entonces yo no puedo hacer aplicaciones de iOS aquí. Esa es una parte muy importante. Entonces, desde la PC yo no puedo hacer una aplicación de iOS. Puedo hacer el código, puedo probarlo vía web, pero yo no puedo compilar una aplicación aquí porque es algo exclusivamente de una Mac. Entonces, si quieren hacer desarrollo en Ionic, lo pueden hacer en Windows, pero aunque mi corazón se quiebra, así se parte por decirlo, le sale mejor hacerlo en una Mac. ¿Por qué? Porque la Mac puede hacer Android también. Entonces, en teoría, desde una Mac ustedes pueden hacer los dos. Ajá, o sea, la aplicación final, ya que se va a la tienda, el APK y el IPA, los pueden hacer los dos desde una Mac. Desde Windows nada más pueden hacer el APK. Entonces, sí, es algo triste, ¿no? Pero es una limitante de la... Bueno, ¿puedes decir a favor que el 80% de los dispositivos móviles Obviamente yo podría decir eso, pero eso sería, digamos... demasiado raspar muebles de mi parte, ¿no? Entonces, mejor lo dejamos así, de que si a ustedes les interesa el 80% de mercado, pueden seguirlo haciendo en Windows, o si les interesa ese 20% de mercado que paga el triple por las cosas, las mismas cosas, lo pueden hacer. Pero hay billete, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es como un detalle muy particular de cómo están hechas las plataformas, ¿no? Entonces, nomás por el propósito de todos cotorrear a gusto, voy a hacer una aplicación en Android. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que crear o decirle a Córdoba... ¿Manda? Bueno, voy a decir algo que realmente no, pero... ¿Y Windows Phone? También podrías hacer en Windows Phone. Digo, si eres uno de los 3 usuarios que tiene Windows Phone, también lo puedes... Córdoba incidentalmente tiene soporte para Windows Phone 8. Entonces, podrías hacerlo de esa manera si quisieras, digo, pero ¿por qué querrías? Es una pregunta separada, ¿no? Pero gracias. Entonces, bueno, yo lo primero que voy a hacer es decirle a Córdoba vía Ionic que me agregue una plataforma. Entonces le voy a decir Ionic Platform Add Android. Entonces, mira. Sí, le puse platform. Obviamente la dislexia ataca a esta hora. Entonces, platform. Muy bien. Entonces, oh wow. Ahí está descargando cosas, haciendo magias, matando gallinas. No sabemos qué está haciendo. Bueno, sí sabemos qué está haciendo. Realmente lo que está haciendo es descargar, digamos, el template o el proyecto de Android Studio que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Porque obviamente, aunque ustedes están haciendo una aplicación híbrida, es importante que Ionic mantiene la compatibilidad con cada una de las herramientas. Entonces, ustedes podrían abrir el código que hicieron en Ionic en Android Studio o en Xcode y continuar desde ahí, ¿no? Es un poco obtuso, pero lo pueden hacer, ¿no? Entonces, aquí, si ven, no tengo scroll. Sí tengo scroll. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo que hizo esto? Que creó un proyecto de Córdoba para la plataforma de Android con mi nombre de paquete, mi nombre, mi actividad, porque si se acuerdan, en Android todos son actividades. O sea, entonces, digamos, el flujo de una aplicación nativa en Android es a través de algo que se llaman actividades. Es un concepto. Entonces, ahí nos está diciendo cómo se llama nuestro... Y nos está diciendo el target. El target es la versión de Android a la que le estamos tirando. En este caso, 23.6.
Sí, creo que, o sea, eso lo pueden checar. A la manera en la que lo establece Google, tienen un listado y ellos le van llamando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 23 creo que es Android es 6, ¿no? Entonces, aquí nos dice que creamos nuestro proyecto con Cordova Android. Esta es la versión de la traducción de Cordova. Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, tu aplicación va a ser para Android 6, pero la versión del traductor que estás usando es la 5.1.1. O sea, eso es... O sea, hay que distinguir esas dos cosas, porque luego después dices, pues lo estoy haciendo con Cordova 5, va a ser para Android 5. No, o sea, esa es nada más la versión del compilador, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que al mismo tiempo ya nos está agregando los plugins que habíamos definido y nos está diciendo ahí algunas cositas. Y si pueden ver, ejecutó el hook, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar. Como les decía, dentro del proceso de construcción de una aplicación vía Cordova hay ciertos eventos y yo ahorita tengo definido un hook para cuando se terminan de preparar los documentos, pero antes de que se compilen, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, y ven que ya guardo mi información de plataforma en el package JSON, ¿no? Entonces, si pueden ver aquí, ya se creó, ¿no?, mi referencia. Entonces, pues ya dirías, pues, no, ya me creó el proyecto, qué suave. Digo, si pueden ver acá en el folder de platforms, ya tengo un folder que se llama Android y ahí dentro tengo un proyecto de Android Studio que yo podría utilizar para continuar el desarrollo, si quisiera, ¿no? Pero como Android tiene muchas bondades, yo puedo nada más hacer Ionic build Android y si no la regué en el proceso, eso me debe de escupir una APK que ustedes ya pueden copiar a su dispositivo e instalar. Entonces, como les digo, es bastante amable. Sí, obviamente todo esto depende de algunas configuraciones de su equipo, por eso les digo que es como medio engorroso, pero ya una vez que esté eso, en teoría les digo, debería de este proceso salir un APK directo. Que si ustedes tuvieran para tienda, ustedes podrían ya subirlo a tienda y todo muy nice, ¿no? El proceso de iOS es mucho más torturoso, entonces, bueno, ¿no? Pues ahorita nada más estamos esperando un poquito. Digo, usualmente la primera vez que lo que hacen el build siempre se tarda. Entonces, ven ahí, estamos viendo como el proceso. Ahorita nos va a dar unos warnings, porque siempre da warnings. Ajá, Simón, sí. Y ven, build successful. Y yo ya tengo en mi carpeta de output un APK que yo puedo usar para instalar en un dispositivo y tener mi aplicación funcionando, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas bonitas de Cordova. O sea, esto es más bien del lado de Cordova. O sea, Ionic nada más nos da los comandos, pero Cordova es el que hace toda esta magia, ¿no? Entonces, por eso es esta idea de las aplicaciones híbridas, de que tú lo desarrollas como si fuera web, y en teoría esto podría ser también una página web, ¿no? Pero si tú quisieras tener la misma página en una aplicación móvil, nada más lo compilas y listo, ¿no? Entonces, como hay muchísimos sitios que ya se hacen con Angular, ustedes pueden tener un sitio súper pesado y ya nada más convertirlo a ¿cómo se llama?, a un build, y ya lo tienen en su aplicación, o sea, en su dispositivo. Entonces, esa es como una de las cosas suaves, ¿no? Pero bueno, digo, o sea, podría ahorita copiarlo al dispositivo y enseñarles, pero pues si me están grabando no me van a ver la aplicación, entonces pues no tienen. Y correr el simulador, las cosas de simulación ya saben que siempre son como bastante torturosas. Entonces, sí ustedes pueden simular la aplicación aquí adentro, dentro de su computadora, pero bueno, al menos uno de los detalles del emulador de Android es de que es terriblemente lento. Entonces, ustedes necesitan tener unas ciertas características en su equipo y necesitan tener unas ciertas librerías instaladas para tener una versión que es ligeramente menos asquerosa. Pero entonces ustedes lo pueden simular aquí adentro, ¿no? O sea, yo lo que tendría que hacer es, en vez de build, digo run, y me lo va a correr en el emulador aquí. Pero les digo, como eso se come como la mitad de mi RAM y, o sea, un montón de mis recursos, no lo voy a hacer. Pero ustedes lo podrían hacer, ustedes podrían simular
el mismo dispositivo aquí adentro y trabajarlo como si fuera nativo, ¿no? Lo mismo pueden hacer en iOS. El simulador de iOS es ligeramente, bueno, es bastante menos horrible, pero obviamente hay restricciones, ¿no? O sea, hay algunas cosas que no se pueden hacer en el simulador, entonces, pero eso ya es como más adelante, ¿no? Pues bueno, entonces ya tenemos aquí pues, una aplicación más o menos funcional, pero me imagino que están pensando, bueno, entonces, ¿cómo extiendo esta aplicación? O sea, porque ahorita estoy haciendo todo muy bonito en el controlador y ahí tengo toda la información, pero ¿qué tal si necesito guardar cosas o necesito traerlos de otro lado o ese, ¿no? O sea, ¿dónde pongo el resto? ¿No? Ahorita nada más tengo como algo muy sencillo. Entonces, ahí es en donde entramos a una cosa que se llaman servicios. Entonces, ya habíamos platicado de los servicios como Scope, ¿no? Y ya habíamos platicado como el de Ionic Platform, pero nosotros también podemos crear nuestros propios servicios, ¿no? Para nosotros utilizar. Entonces, para hacer eso, yo creo un nuevo archivo que se va a llamar App Services, que es en donde van a vivir mis servicios. Ahora bien, ustedes podrían guardar todo dentro del controlador y tenerlo ahí, pero acuérdense que el controlador se instancia cada vez que ustedes ven una vista y se destruye cada vez que se salen. Entonces realmente no es un lugar en donde guardar, tendrían que estar regenerando, todo cada vez. Entonces, ¿cuál es el Angular Way? El Angular Way es guardar todo a través de un servicio. Entonces, el servicio vive durante la vida de la aplicación. Entonces, ustedes pueden instanciar los servicios al inicio y tenerlos disponibles durante todo el tiempo de vida de la aplicación. ¿Cómo se hace eso? Pues lo vamos a hacer ahorita. De igual manera, voy a crear una variable que se llame App Services y le voy a hacer ¿no? Y este módulo se va a llamar App Services, ¿no? Entonces ahí, si notan, a Angular no le importa mucho. O sea, voy a hacer un módulo que sean servicios, voy a hacer un módulo que sean controladores. A Angular realmente no le importa, ¿no? O sea, son solo módulos, ¿no? Entonces, por eso no hay como que una sintaxis muy difícil de recordar. Lo que vamos a hacer aquí es de que entonces yo voy a crear un entonces yo voy a decir que este se llama y le voy a dar que no tiene dependencias y sí, le vamos a poner una dependencia. Le vamos a poner la dependencia clásica, Scope. ¿No? Entonces, bueno, aquí sí ya introduje un concepto distinto. Bueno, ¿qué es un factory? Digamos que hay como mucha pelea en esto de las cosas dentro de las personas que usan Angular porque hay como tres identidades distintas. El factory, el service y se me olvidó el tercero. Pero básicamente es una diferencia de sintaxis y al mismo tiempo como de flujo. O sea, yo el que les recomiendo que usen siempre es el factory porque es un poco más fácil de recordar, ¿no? Y tiene como más en común con otras maneras de programar. Ya siendo específicos, ¿qué significa que sea un factory? Que el factory nosotros tenemos que crear un objeto en blanco, hacerle alguna modificación y regresarlo. Entonces, esa es como la sintaxis básica de un factory. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es lo importante? Que cuando yo inyecte este servicio en otro, yo lo voy a llamar como si fuera un objeto, ¿no?
Entonces, y que dentro de las funciones que yo pueda definir dentro del servicio, yo puedo usar this, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia fundamental, que si ustedes usan lo que realmente es un servicio, ustedes no tienen que generar esto, sino que le pegan todos los valores y funciones al nombre del servicio. O sea, entonces ustedes tendrían que usar, digo, ya como entrando muy en el fondo, es porque Angular internamente hace una declaración distinta. Si ustedes usan el servicio, internamente hace un new mi servicio. En cambio, si yo lo hago de esta manera, yo nada más estoy regresando uno. O sea, cada vez que yo llamo esta función, me crea un objeto nuevo. Entonces yo puedo tener varias instancias. Entonces en el otro caso, como hace un new, el new es ahí. O sea, es como una diferencia muy profunda, pero para propósitos de esto y hacerlo rápido, así lo vamos a hacer, ¿no? Entonces sí es como que un poquito más específico. Bueno, entonces aquí ya tenemos un servicio que se llama mi servicio, tiene un campo que se llama valor estático y tiene una función que se llama redefine, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo un servicio, está muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como todo, tengo que inyectarlo al módulo principal para poderlo usar en todos lados, ¿no? Entonces, si ya tengo app services, necesito también mandarlo traer. ¿No? Entonces, bueno, si checo mi aplicación ahorita, no debió haber explotado. No, ahí sigue. Pero entonces, ¿cómo llamo ese servicio? Si ustedes siguen las analogías que estuvimos viendo hace un rato, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Pues bueno, yo ya agregué la referencia al módulo principal, pero ¿en dónde lo quiero usar? Lo quiero usar en mi controlador, ¿no? Entonces yo tengo que decir que lo necesito. Notarán que en este caso yo no estoy usando el símbolo de pesitos, porque los de pesitos usualmente son los internos de Angular. Ajá, servicios internos. Los servicios hechos por uno usualmente no llevan el pesitos. Entonces, esa es como la... O sea, se los expliqué primero así como para que reconocieran los de pesos como servicios, porque de pronto después luego van a decir, oye, pero esa variable ¿de dónde salió? Esa no es una variable, es un servicio. Pero usualmente pueden separar primero los servicios internos y los que queden o son servicios que generaste tú, son variables que vienen de otro lado. Entonces, como más rápido. Entonces, en vez de decir que me mande el alert hola, le voy a decir que me mande el alert de app services. Acuérdense que como esto es JavaScript, las mayúsculas importan. Entonces, si yo ya dije esto, en teoría, si yo le doy clic a me guapo, me mandó hola. Ah, es porque, ¿dónde está? Alert app services, valor estático. ¿Sí? ¿Qué le puse acá? Ah, le puse statiques, ¿no? Mi servicio, Ah, es que se llama mi servicio. Muy mal. Obviamente yo importé el módulo completo a mi módulo principal, pero tengo que decirle cuál de los factories usar. Entonces, aquí se me fue la onda. Entonces, no voy a usar app services, voy a usar mi servicio.
máquina. Bueno, a ver, entonces este es un buen momento para entrar al debugging. Ah, pues claro que no sirve, pues si no he hecho el serve. ¿Cómo? ¿No? Estoy corriendo. Si notan, ese también es lo que les decía de que todo corre en el modo del cliente. O sea, como yo ya había cargado todos los JS y todos los JS viven en el explorador ahorita, solo me va a hacer lo que está en los JS, pues. O sea, yo, aunque yo los actualicé, no los he vuelto a cargar. Entonces, es como... ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Entonces, es... serve. Acá, hijo, ¿y el botón? Se me ha perdido el botón. Cuando eso pasa, usualmente es de que algo implotó detrás de escenas. Vamos a ver. Sí, ven. Mi servicio no existe. Entonces, este va a ser uno de los errores comunes, ¿no? Cuando ustedes traten de llamar a un servicio, va a decir Angular, pues no lo conozco, ¿no? Pero en típico estilo de JavaScript, si implota algo, explota todo. Entonces, es lo bueno, que si algo hacen mal, se van a dar cuenta bastante rápido, ¿no? O sea, porque nada va a servir, entonces es como lo bueno. Entonces, aquí me está diciendo que mi servicio no existe. Entonces, a ver, ¿por qué mi servicio no existe? Si yo dije que desde el módulo principal tengo App Services, y App Services es mi módulo principal, entonces yo debería tener un factory que se llama mi servicio, ¿no? Entonces, scope, mi servicio, scope, mi servicio, mi servicio, ya sé, puede ser porque, no, sí lo inyecté aquí, mi servicio, AppJS, App Services, aquí está, Controllers, Services, Factory, mi servicio, Scope, mi servicio. Le vamos a cambiar el nombre nomás por si las dudas. Entonces, digo, porque últimamente el valor de esta variable adentro no importa. ¿Por qué? Porque lo que se va a publicar es una nueva instancia. O sea, se va una copia, ¿no? Entonces, no es importante cómo se llame la variable por dentro. Entonces, ¿por qué no está mi botón? Porque no sirve. Seguramente. Sí, dice que el scope no existe. Entonces, a ver, si yo tengo App Services, y yo tengo el controlador acá, scope, mi servicio, function, mi servicio, scope, dime hola, alert, mi servicio, sí, debería estar disponible. Voy a hacer lo que no se debería hacer y voy a hacer trampa, entonces voy a checar mi código. Pero aquí cambiaste de función, ¿no, George? Cambiaste a Sharp y aquí le sigues dejando mi servicio. No, porque se llama igual, o sea, se sigue llamando mi servicio. O sea, este es el nombre público, pero yo creé una variable, le asigné algunas propiedades y entonces la estoy regresando. Entonces no es... O sea, por eso te digo que el nombre de la variable aquí adentro no tiene tanto que ver, más bien es el nombre externo, ¿no? Entonces, probablemente es de que necesito... Ya sé, vamos a intentar esto. Voy a declararlo como una referencia. Entonces, sigo teniendo la aplicación, pero no tengo mi servicio. Les digo, es el clásico de que se te va alguna referencia o algo así. Pero bueno, o sea, esa es básicamente la manera en la que se utiliza. O sea, ustedes hacen un servicio que es general a su aplicación y entonces ustedes le están escribiendo ese servicio a lo largo de la vida de la aplicación. Y digamos que ahí es en donde ustedes guardan ¿cómo se llama? Toda la información específica de su aplicación, ¿no? Es en donde, digamos, su como almacenamiento.
Pero aquí el asunto con Angular es de que tú tienes que hacer tu propio almacenamiento. Entonces, es la manera en la que se trabaja, ¿no? Pues bueno, entonces ya revisamos la aplicación en general, ya checamos cómo se hace un controlador, digamos también cómo se inyecta un servicio, checamos la estructura de un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues bueno, esto que vimos, estas tres cosas, es como el esqueleto básico que ustedes necesitan para hacer una aplicación. O sea, obviamente eso implica la lógica de sus controladores, la lógica de dónde van a guardar la información y cómo se va a mover la información dentro de la aplicación. Hay una cosa adicional a esto de los servicios. Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones que nosotros estamos manejando, usualmente consumen información de Internet. Entonces, hay una librería que nos ayuda a automatizar esas cosas, pero toman la forma de servicios. Entonces, yo creo que igual se los muestro en la aplicación ya funcional. Voy a ponerle pausa a esto tantito y les voy a mostrar una completa. Entonces, para mostrarles una completa, pueden ver que aquí ya estamos manejando muchos más conceptos, ¿no? Entonces, de igual manera, yo tengo mi lista de dependencias, o sea, pueden ver que yo aquí dependo de controllers y de services, como todo, pero también dependo de otras librerías, ¿no? Y al mismo tiempo, yo tengo una función de config. Entonces, la función de config, digamos que es una función que se ejecuta, que es para configurar mi propio módulo, ¿no? O sea, ahí yo estoy haciendo configuraciones sobre el módulo, ¿no? Que es... ¿Mande? El run está acá abajo. Entonces, si pueden ver, acá abajo hay un run y ven que tengo una retahíla de funciones, ¿no? Entonces, en aplicaciones ya completas van a encontrar también esa directiva o esa sección de config, y es usualmente en donde se van a inicializar cosas específicas a Angular, ¿no? Ya habíamos dicho que el run era más como para los plugins y como para las cosas cuando despierta, pero por ejemplo para configurar un módulo, o sea un solo módulo, que en este caso corresponde a nuestra aplicación, aquí tenemos esta función de config, ¿no? Que aquí hay un tema que no tocamos, que es la manera en la que se mueven las páginas dentro de una aplicación de Angular. Entonces, hay una librería en particular que es como la más utilizada para Angular, que se llama UI Router. Entonces, UI Router es como la pieza faltante para como por ejemplo nosotros de MVC, es una tabla de rutas. Entonces ahí tú puedes definir ya sea rutas o estados para tu aplicación y te ayuda a mover la aplicación, ¿no? Basándose en templates, que es como otra de las partes esenciales de una librería basada en vistas, ¿no? O sea, entonces, si gustan, podemos tratar de instanciarlo acá. O bueno, si gustan les muestro aquí. Entonces, yo aquí estoy definiendo una serie de estados, ¿no? Y a cada uno de esos estados les estoy asignando una dirección, ¿no? Entonces, para esa dirección yo le estoy asignando un template, ¿no? Y al mismo tiempo le estoy asignando un controlador. Entonces, si ven, esto como que ya junta toda la funcionalidad de una aplicación ya web como tal, ¿no? O sea, porque ustedes nada impide que muevan la aplicación a través de hipervínculos, ¿no? O sea, como que, pues ve a esta página o ve a esta otra página, pero digamos que este modelo basado en estados les ayuda a ustedes a mantener como un mejor control de las partes de su aplicación, ¿no? Entonces es porque estamos definiendo una URL, un nombre y estamos definiendo un template y un controlador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren ver cómo se ve un controlador ya más complejo, aquí tenemos, por ejemplo, uno
uno que haya hecho yo. Bueno, todos los hice yo, pero... por ejemplo este, ¿no? Entonces pueden ver que aquí tengo uno que se llama Sidebar Controller y yo le estoy inyectando algunos servicios y estoy definiendo algunas variables, ¿no? Y al mismo tiempo estoy definiendo algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una función para convertir colores hexadecimales a RGB, ¿no? Entonces, esta función de Sidebar Controller está casado a este template. ¿Ven? Yo tengo aquí mi ruta de templates. Entonces, si checamos ese template, pueden ver que ahí es en donde tengo injertada mi funcionalidad. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, yo ya no tuve que especificarle aquí la instrucción de ngController como hicimos en la pasada, ¿no? Entonces, yo desde mi módulo base definí qué controlador quiero usar para cada vista y entonces automáticamente todas las propiedades que yo interpolé aquí como onRedCount vienen de ese controlador. ¿Ven? Entonces, el asunto con UI Router es de que es un poquito tardado de configurar, o sea, entonces, pero lo podemos comenzar a hacer en la otra aplicación. O sea, también para tocar algunos otros puntos, ¿no? Entonces, yo ya tengo en esta aplicación, digo, bueno, vamos a ignorar los servicios por ahora, si quieren. Lo más sencillo para esto es nada más, pues, elimino la referencia. ¿No? Y ya no pasa nada. Entonces, ahí ya eliminé las referencias al servicio. Entonces, ven, ya no tengo errores, porque obviamente algo hice mal. Bueno, entonces, ¿cómo agrego más librerías o más cosas modulares a Angular? Entonces, yo necesitaría agregarlas al folder de lib, ¿no? Aquí en donde tengo todos mis JS, ¿no? Pero si notan, dentro de este no viene el router. Esto es como algo específico de Ionic. Ionic ya trae el router, ¿no? Entonces no es necesario volverlo a importar, pero si yo quisiera importar algo directamente a Angular, uso la instrucción que se llama Ionic add. Entonces, bueno, no se alcanza a ver aquí, pero Ionic add, ¿dónde está? Es como una, mira, ¿ven? Puedo agregar un Ion Bower Component o un add-on al proyecto. Entonces, si ustedes necesitaran extender la funcionalidad de Angular, lo pueden hacer a través de ese comando. Como les platicaba, una de las bondades de Angular, de Ionic, es que en su librería Bundle, que fue la que vimos al principio, ya trae el UI Router. Lo único que hay que hacer es agregarlo. Entonces, ese lo hacíamos desde acá. Nada más tengo que agregar la referencia a UI Router, ¿no? Y cargarlo. Sí, nada más lo voy a copiar de acá para asegurarme que no me esté haciendo mal. Digo, preferiría no repetir lo que pasó. Sí. Como ya viene agregado en el de Ionic, no necesito agregarlo. Entonces, tengo que especificar un módulo de config para poder configurar esa funcionalidad, ¿no? Entonces, en el de config, como es una función que se corre antes, entonces voy a usar la notación de function. Obviamente no le pongo punto y coma aquí porque son corridas, o sea, van encadenadas. Y en el de function voy a pasar un servicio que se llama State Provider. Entonces, State Provider es el servicio que me permite
agregar estados a la aplicación y mover la aplicación en base a esos estados, ¿no? Entonces, bueno, aquí dentro de config, entonces voy a agregar un estado basándome en el state provider. Entonces, state provider, entonces voy a agregar un estado, ¿no? Entonces, todos los estados tienen un nombre, entonces tengo que asignarle primero un nombre a ese estado. Entonces, ese estado le vamos a llamar base, ¿no? Entonces, ya una vez que configuramos el nombre de ese estado, entonces yo tengo que ya decirle como las cosas específicas que quiero usar. Entonces, voy a definir aquí la URL, ¿no? En este caso, yo voy a decir que cuando caiga en este estado, que utilice, vamos a hacer dos. Entonces va a ser estado 1 y le voy a decir que utilice este es la dirección. Entonces le voy a decir que es estado 1. Esto corresponde a la dirección a la que el navegador va a ir y en esta le pongo qué contenido va a cargar. Entonces vamos a decir que este va a ser estado 1.html. ¿No? Y al mismo tiempo le voy a decir que cargue un controlador que va a ser home controller. No, va a ser estado controller. Ok, entonces ese ya consiste en mi estado, ¿no? Pero yo también puedo encadenar aquí mismo otros estados. Entonces voy a poner aquí uno que se va a llamar estado 2 o bueno, ¿cómo le ponemos? Secundario, sec. Y le vamos a hacer que tiene, me faltó. Entonces, que este va a tener una URL que va a ser diagonal estado 2, va a ser template URL estado 2.html y este va a tener otro controlador. Va a ser set controller. ¿Mande? ¿Qué cosa? Bueno, o sea, ese es un acomodo, o sea, pueden ir en donde tú quieras. Digo, más bien es como para mantener ahorita la estructura simple, o sea, y no hacer mucho. Salud. ¿No? Ok, entonces ya tenemos aquí dos archivos distintos, entonces yo voy a poner aquí un H1. Y entonces vamos a decir que este es estado 1. Vamos a decir que este otro es estado 2. ¿No? Entonces, en vez de que este botón me mueva para allá, lo voy a cambiar por un hipervínculo. O bueno, no, lo vamos a dejar así. Entonces vamos a hacer dos botones. Con dos funciones distintas. Quedamos que este es el home controller, entonces ese es este de acá arriba. Entonces aquí vamos a hacer, en vez de dime hola,
Dije, mándame uno, ¿no? Ajá. Entonces aquí lo que voy a decir es, para que, digamos, la navegación en base a esto funcione, yo necesito injertar el scope, o sea, para hacerlo a través de una función. Pero si no fuera así, o sea, yo tendría que hacer, por ejemplo, aquí, sería state. ¿No? Para poder hacer aquí adentro ¿no? Entonces, este tipo de función así sería, digamos, para que ustedes muevan los estados de la aplicación manualmente, ¿no? Que correspondería un poco a, pues, o sea, si un estado tuviera una configuración compleja, entonces ustedes mandan al usuario a través de los estados, ¿no? En teoría también, como le asignamos una URL al estado, nosotros podemos acceder vía URL. Entonces, este es digamos, como una manera más explícita de hacerlo, o sea, con verificaciones y otros pasos, pero, digamos, yo me puedo ahorrar estas partes. No, esta no. Y en vez de hacerlo así, ¿dónde lo dejé? Es en index. Entonces, en vez de hacerlo a través de funciones, lo puedo hacer como era pesos, no, pesos, estado 1. Sí, no, no es pesos, eso es. Sería, si les puse así, déjenme nada más checar. No, estado 2 y estado 1. ¿No? Ok, entonces ahí lo guardamos. Entonces yo ya tengo dos estados. No había guardado este, muy mal. ¿No? Entonces aquí ya definí yo, digamos, dos estados. Pero, ¿qué pasa cuando yo necesito definir un estado base? ¿No? O sea, porque obviamente, si no es ninguno de esos, ¿a dónde se va a ir? Tiene que haber un punto default a donde se pueda ir. Entonces, para eso vamos a usar otro servicio que se llama URL Provider. Entonces, lo vamos a agregar aquí. ¿No? Y le vamos a decir que ¿no? Entonces, con esa instrucción lo que estoy haciendo es de que le estoy diciendo sí, o sea, trata de meterte a todos los estados base que hay arriba, pero si no existe ninguno o si de plano no encontraste ninguno de esos, vete al diagonal. Aquí me faltó router provider, ¿no? Entonces, lo que va a intentar hacer es la aplicación va a checar primero la URL, va a decir, pues es esta, no, pues es esta, no. Entonces, ¿a dónde me voy? Pues me voy a ir a la raíz, ¿no? Entonces, vamos a ver si sirve esto. Ajá. Pero no estoy corriendo el serve. Entonces, si le doy aquí, si pueden ver aquí la navegación, ven que tiene como un gatito y una diagonal. O sea, eso es lo que nos está agregando el State Provider. O sea, para movernos dentro de la aplicación. ¿No? ¿Cuál de los dos fue el que hice? Entonces, sí.
nada más vamos a checar si no me equivoqué en algo. No, este es el library load. Ajá. No. Entonces lo más probable es de que no encuentra el, ¿cómo se llama? El href. Entonces los podemos cambiar aún más fácil. En vez de que sean botones, los hacemos as. Y en vez de esto lo cambiamos a href estado 1. Más bien no sería asignar el A englobado al botón, Josh. No, o sea, es que son dos cosas distintas, porque cuando haces location href, igual me falta el window, lo estás haciendo con JavaScript. O sea, esta es la notación de JavaScript, como para mover, digamos, cuando es un elemento que no tiene la propiedad href. O sea, como si quisieras hacer que un div hiciera clic, utilizas window.location.href. O sea, que igual es lo que pudo haber pasado aquí. Pero les digo, bueno. ¿Ven? Ahora se convirtió como en un hipervínculo. Me manda a estado 1, ¿no? O sea, entonces sí me movió, pero no me rendereó aquí la página. ¿Por qué no me la rendereó? Porque aunque yo definí estados, yo necesito decirle a la aplicación de UI Router, bueno, ¿y dónde, o sea, dónde me los pone? Pues, o sea, de qué parte va a reemplazar y qué parte, o sea, como para que sea realmente de templates. Entonces yo necesito decirle en el index HTML, aquí, agregar una directiva que se llama Ion navview. Entonces, Ion navview lo que hace es dar un espacio para que el UI router meta el contenido HTML que yo definí, ¿no? Entonces, si yo hago esto, pueden ver que ahí, aunque está cortado, está agregando el HTML de estado 1. Entonces, si yo cambio este de acá a un ahref, estado 2, sí, cierto. Ok, ajá, ahí está. Entonces, si yo le doy clic aquí, le puse... Abrió del lado derecho, ¿no? Le puse... sí. Sí, por ahí se ve. O sea, lo podemos ver eso en el código mejor. Sec controller. No le puse el nombre bien. Entonces, este es home controller. Y me hizo eso porque sec controller no existe. Ajá, o sea, ven que yo hice estado controller y sec controller. Entonces necesito crearlos. Los voy a hacer aquí. Este va a ser sec. Entonces, ahí está. Entonces ya deben de estar instanciados. ¿Ven? Estado 2, estado 1. Digamos que aquí lo que pasa es de que Ionic tiene ciertas animaciones y transiciones para los movimientos de estado, ¿no? O sea, entonces por eso es que lo ven como que se desliza. Si quisiéramos ya arreglar esto para que quedara bien, ya nada más esta funcionalidad la sacamos de aquí. O sea, ponemos el navview, lo dejamos solito. Y esta funcionalidad
la pasamos al template base. Entonces, yo había dicho que tengo el index, el estado 1 y el estado 2. Entonces, yo tengo estado 1, estado 2. Entonces, eso lo podemos poner igual en el estado 1. Y decirle que en vez de que se vaya al índice, que se vaya. Sí, no, nos tiene que ser el índice porque aquí está este. Entonces, aquí está este. Entonces, cuando despierte, va a renderear. Sí, no, tengo que ponerlo en este otro. Es que usualmente es porque lo que quieres tener es un estado base y en ese estado base tener toda la información y eso te va moviendo a los otros templates. Pero sí, creo que esto lo podemos poner aquí por fuera. Sí, porque sí, no, sí, es aquí adentro. Ajá. Eso lo va a reemplazar. Es que no se alcanza a ver. Es que no se ven los botones. Sí, están abajo la barra. A ver, déjame nada más ponerle. Si los dejas los A fuera de la view. No, lo que pasa es que me imagino que los propone porque Ujú. no hay espacio de computadora. Sí, mira, si lo hacemos así. Y los dos botones se quedarían fijos. Ujú. Bueno, de todas maneras. Sí, o sea, a veces que no los carga porque no están en la vista. Es que aquí también hay como otras, o sea, si ven, están ahí arriba. Entonces les puedo poner, la barra nos estorba un poco. Entonces voy a poner aquí PR. Digo, ya nada más, ahorita voy a terminar esto de ejemplo para ya dejarlos ir, porque sí ya nos pasamos un poquito del tiempo. Pero estado 1, estado 2. ¿No? Entonces, ¿Podrías, perdón, George, ¿sí? es solo algo que se me ocurrió. ¿En tu estado 1 o 2 poner alguna palabra con acento? ¿Con acento? Sí. Sí. Ah, ¿Qué es lo que pasa? ujú, Sí, alguna vez hice un experimento con Angular y ujú. luego me pedía la Qt. O sea, no respetaba el UTF-8 de mi index, por ejemplo. No, pero eso debe de ser porque en el index, aquí, tú pusiste doctype HTML y pusiste el meta charset UTF-8. O sea, es que no... Sí, no debería, ¿no? No debería. O sea, eso es como... Pero bueno, entonces, ya ahorita para terminar, como ven, ya hicimos una aplicación como con todas las partes y hicimos un mecanismo para movernos a través de la aplicación. O sea, obviamente aquí todavía faltaría muchísimo más, pero digamos que con esto que ya vieron, ya podrían a lo mejor hacer su pequeña aplicación, moverla a través de los estados e implementar, ¿cómo se llama? Información dinámica y comportamiento dinámico dentro de su aplicación. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pues bueno, entonces muchas gracias por la paciencia y el tiempo. Yo sé que estuvo un poco ajeteado y cansado, pero igual y los convoco más adelante para otra sesión para ya revisar como los puntos finos. ¿Va? Bueno, muchas gracias.